Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa El Ojo Visor. El día de hoy realizaremos un debate que tiene por objeto analizar los efectos de la globalización, el libre comercio, el rol de las instituciones internacionales y las políticas económicas. Después de un proceso amplio de deliberación entre los organizadores del debate, de parte y parte se aprobó el siguiente formato para el desarrollo del mismo. Se expondrán 5 afirmaciones relacionadas con el tema inicial y cada invitado tomará su posición a favor o en contra de la afirmación teniendo como tiempo máximo 2 minutos. Al finalizar su tiempo, se le cederá la palabra al otro participante con las mismas condiciones, ambas sin interrupciones. El lenguaje debe ser correcto y se debe acatar y respetar el tiempo indicado anteriormente. Para el desarrollo del mismo, hemos invitado a 3 expertos que apoyarán o rechazarán las afirmaciones expuestas en el debate. Los participantes son el doctor Carlos Gamba, profesor e investigador social de la Universidad de Yale y miembro activo de varias ONGs en América Latina. El doctor Pedro Funes, director ejecutivo para Chile del Banco Mundial, y la doctora Ángela Costa, asesora del Fondo Monetario Internacional. Teniendo en cuenta que nos encontramos en diferentes lugares del mundo, nos contactaremos por conexión satelital desde cada uno de sus despachos en sus respectivas ciudades. Démosle la bienvenida al doctor Carlos Gamba. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Natalia, y a toda la audiencia que se encuentra en este escenario para el desarrollo del presente debate. Asimismo, saludamos al doctor Pedro Funes y a la doctora Ángela Costa, quienes ostentan los cargos de director ejecutivo de Chile del Banco Mundial y asesora del Fondo Monetario Internacional, respectivamente. Bueno, ya entrando en materia, me gustaría darle inicio al debate con la siguiente afirmación. Los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país. Profesor Gamba, ¿qué opinión le merece esa afirmación? Agradezco, Natalia, su invitación a este interesante espacio con el fin de realizar un debate constructivo respecto al rol que los organismos multilaterales desempeñan hoy por hoy en los países miembros y sus problemáticas económicas. Ahora, respecto a esa afirmación, hay muchos argumentos de verdaderos expertos en política internacional y voces autorizadas como la del señor Joseph Stiglitz, economista y profesor de la Universidad de Stanford y ex vicepresidente del Banco Mundial, quienes dicen que el gran pecado del Fondo Monetario Internacional en la última década es básicamente pretender extender como fórmulas médicas los modelos matemáticos de intervención económica y política a lo largo y ancho del mundo, como si todas las realidades fueran exactamente igual, y quizás en mi concepto, con una alta dosis de arrogancia a partir de su posición de poder económico y de influencia política que ostentan estos organismos. No es un secreto para nadie que los condicionamientos que presentan estos organismos multilaterales para poder generar salvamentos económicos a los países en vías de desarrollo, como la mayoría de los países de nuestra región, están enmarcados en una política de clara intervención y sujeción a formas económicas y fiscales que muchas veces son construidas a partir de modelos econométricos que tienen más fundamento económico que de realidad, desconociendo elementos históricos y sociales de estos países, lo cual en mi concepción agrava aún más la situación, ya que excluye en la discusión a los actores sociales y económicos de estos países que conocen más que nadie sus propios entornos. Muestra de ello es lo acaecido en los países del este asiático en la década de los 90. Muchas gracias, profesor Gamba. Doctor Pedro Funes, bienvenido al debate. ¿Y usted qué opina? Buenas noches, Natalia, Carlos, demás invitados y participantes. Hoy en día, la afirmación que planteas, Carlos, ha cambiado mucho y de manera sustancial, ya que, de acuerdo a lo que ha manifestado, los países asociados de estos organismos multilaterales envían a cada uno de los países delegados expertos, quienes conocen la dinámica de estos países porque viven en ellos y saben cómo es el diario vivir. Ya no es como antiguamente se usaba, que eran un par de días para hacer un diagnóstico del país y elaborar un informe. Hoy en día ya estos profesionales viven en los países y de esta manera facilitan el conocimiento y la determinación de la situación de los mismos. Bueno, una vez oídos los dos expertos, se evidencia que al transcurrir los años, estos procesos de reconocimiento y análisis de las necesidades de los países
se han venido afinando con los años, lo que permite evidenciar que estos organismos ya conocen de primera mano y mucho más detallada la información de cada país para así poder dar recomendaciones acertadas e idóneas para el mejoramiento de su economía. Ahora demos paso a nuestra segunda afirmación y consecuentemente sus opiniones. La afirmación es la siguiente: las recetas económicas dadas por el Fondo Monetario Internacional mejorarán la crisis asiática en la década de los 90. Doctora Ángela, adelante. Estoy de acuerdo con esta afirmación, puesto que según lo puesto por el Fondo Monetario Internacional, la crisis financiera que estalló en Asia a mediados del 97 ya ha quedado atrás y las economías afectadas experimentan una vigorosa recuperación que no ha sido espontánea, sino que es el resultado de la aplicación de medidas de políticas económicas por parte de los países afectados y de respaldo financiero en gran escala otorgado por la comunidad internacional, especialmente en el marco de programas respaldados por el FMI para Corea, Indonesia y Tailandia. Recordemos también que Filipinas y Malasia experimentan una viva recuperación económica, si bien en visión retrospectiva el asesoramiento de política económica brindado por el FMI a esos países en el periodo de emergencia no fue impecable. Se introdujeron sin dilatación correctivos y mecanismos de adaptación a las circunstancias y las estrategias adoptadas permitieron restablecer la confianza y la estabilidad en el mercado financiero e hicieron posible la reanudación del crecimiento económico en el mayor parte de los casos antes que finalizara el 98. La persistencia de la recuperación y el mantenimiento a largo plazo del proceso de reducción de la pobreza dependen de forma decisiva de una continua estabilidad macroeconómica y de la firme aplicación de reformas estructurales claves. Ahora bien, recordemos que según la FMI, la estrategia utilizada frente a la crisis tenía tres componentes principales: el financiamiento, la política macroeconómica y las reformas estructurales, que se adoptaron medidas encaminadas a corregir las fallas existentes en el sector financiero y el sector empresarial. A través de otras reformas se procuró mitigar las consecuencias sociales de la crisis y sentar las bases para la reanudación del crecimiento económico. Muchas gracias, doctora Ángela. Doctor Pedro, ¿qué opina usted? Pienso que no del todo. Las recetas económicas dadas por el Fondo Monetario Internacional mejoraron la crisis asiática en la década de los 90. Según una ficha técnica publicada por el mismo FMI y también publicado en la revista Semana, hablan de la crisis de los países asiáticos entre 1997 y 1998, en donde en el marco de seguir las recetas económicas dadas por el FMI, en cada uno de los sucesivos rescates se gastaron decenas de miles de millones de dólares, pero fue en vano. El dinero no frenó la dinámica de evaluación de las monedas y el paquete de medidas consistentes en altas tasas de interés y drásticos recortes de gastos solo consiguió agravar la situación social y política. El peor desastre ocurrió en Indonesia, que se enfrentó a una crisis financiera en octubre del 97. El FMI, bajo las indicaciones del Tesoro de los Estados Unidos, respondió con su habitual receta de austeridad fiscal y monetaria. Las medidas dictadas por el fondo iban dirigidas a estimular la afluencia de capitales, pero en su lugar tuvieron como consecuencia su salida masiva y una confusión económica que contagió al resto de economías de la región. Los llamados tigres asiáticos sufrieron un descalabro que los dejó prácticamente en la ruina. En Corea, el 50% de las empresas se vieron abocadas a la quiebra y en Indonesia aproximadamente el 75%. Tailandia, el país más disciplinado en seguir los consejos del FMI, sufrió uno de los peores totazos y apenas hasta ahora está empezando a volver a los niveles del Producto Interno Bruto que tenían una década antes de la crisis. Por el contrario, aquellos países asiáticos que no siguieron las prescripciones estándar del FMI les fue mejor durante y después de la crisis.
Por ejemplo, Malasia, el país que tuvo la caída más corta y más leve. No solo no tenían ningún programa con el Fondo Monetario, sino que siguió su propio camino, al imponer un control de capitales, por lo que fue duramente criticado por el Tesoro de los Estados Unidos, el FMI y otros organismos. Pero gracias a esa medida hubo muchas menos bancarrotas y los problemas a los que se enfrentaron los bancos malayos fueron mucho menor. China, por su parte, evitó el coletazo siguiendo políticas monetarias y fiscales expansionistas, en lugar de la habitual receta de austeridad fiscal y monetaria del FMI. Hoy en día, no solo es la economía más promisoria del planeta, sino que su tasa de crecimiento del 8% anual duplica la de los Estados Unidos, la primera potencia mundial. Muchas gracias. Resulta definitivamente de mucho interés conocer las opiniones tan valiosas de nuestros invitados. Ahora, ¿qué opinión les merece profesor Gamba y doctora Ángela la siguiente afirmación? La mentalidad ortodoxa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento de la problemática real y necesidades actuales de cada país. Natalia, muchas gracias. Yo creo que esto es algo que quizás suene muy duro para nuestro panel de expertos, pero si bien es cierto que en muchos de los casos se ha hecho un esfuerzo importante para poder realizar un trabajo serio, pertinente y juicioso por parte de los expertos técnicos de estos organismos, muchas veces este ejercicio bien intencionado no logra los frutos esperados, sobre todo cuando llega a manos de todo este equipo de ejecutivos que hacen parte del Fondo Monetario Internacional y que son los que al final aprueban las ayudas que solicitan los equipos, quienes en su mentalidad un poco ortodoxa y clásica no permiten que los equipos de técnicos y expertos de aquellos países a donde van sean parte del ejercicio, en un ejercicio constructivo, en donde se coloque de manifiesto su nivel de historias, sus realidades que circundan permanentemente el diario vivir de estas comunidades. Creería yo, Natalia, que definitivamente, por lo menos en lo que respecta al Fondo Monetario Internacional, es importante que se replanteen sus fines. Y como lo decía recientemente la directora gerente del fondo, la señora Lagarde, es importante que replanteen, dice ella, que en el mundo en que vivimos y con un panorama económico, el accionar del Fondo Monetario Internacional se guíe alrededor de dos dimensiones. Una primera dimensión a nivel monetario, fiscal y financiero, y una segunda orientada hacia la desigualdad, la tecnología y la sostenibilidad. Ambas decisiones cruciales en el macroeconómico escenario de estos países. Creo yo que en ese orden de ideas el Fondo Monetario Internacional está llamado a poder trabajar en un esquema distinto, en un nuevo multilateralismo, en donde incluso esté mucho más orientado hacia las personas y hacia los resultados. Me parece acertado lo que esta gerente manifiesta en torno a este planteamiento nuevo. Muchas gracias. Natalia, yo realmente no coincido con el profesor Gamba, un organismo de tanta trayectoria como el FMI, que ha tenido un papel fundamental, destacado y decisivo en las grandes transformaciones económicas del mundo, no puede ser tachada de inercia y menos de ortodoxia equivocada. Este ejercicio decisorio en materia de política económica y comercio internacional siempre ha sido observado por parte de los cuerpos directivos del FMI como un ejercicio cuidadoso y progresivo, aspecto que reafirmó en lo señalado por el profesor Gamba cuando se refiere a la intervención de nuestra directora gerente, la señora Christine Lagarde, en su discurso para las reuniones anuales del 2018 en la ciudad de Bali, Indonesia. Natalia, ¿quién puede creer que un FMI estuviera proyectando una dinámica progresiva y desafiante como la antes mencionada de tener una mentalidad ortodoxa, que no se confunda la rigurosidad técnica y disciplinada que debe llevar un país que es apoderado por FMI, con una posición ortodoxa y de inercia? Nada más interesante que escuchar los valiosos argumentos de nuestros invitados. Ahora cuéntenos, por favor, profesor Gamba y doctora Ángela, ¿qué opinión les merece esta afirmación? Las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan las crisis económicas.
En mi parecer, las acciones impuestas por estos organismos, Natalia, como el Fondo Monetario Internacional, hacen que los países que demandan su ayuda den un paso hacia economías más estrictas y menos dinámicas. Permíteme por un momento colocar sobre la mesa algunos casos significativos. Brasil. En el caso de este país, quien le pidió apoyo al Fondo Monetario Internacional por 41.500 millones de dólares en tiempos pasados, implicó que se comprometiera a recortar 23.000 millones de dólares del déficit fiscal, acuerdo que preveía además que Brasil debería mantener su política cambiaria. Este último compromiso no se cumplió, ya que el gobierno se vio obligado a devaluar y dejar flotar el real. Argentina pidió una línea de crédito de 3 años con el Fondo Monetario Internacional de 2.900 millones de dólares y eventualmente pedía que se recurriera a 840 millones de manera inmediata. El gobierno acordó un nuevo plan de ajuste que incluía la reducción de 1.000 millones de dólares en el gasto público y obviamente que admitiese que allí podría haber una caída del PIB de 1.5% en 1999. En Ecuador, el organismo le exigió al gobierno reemplazar a los directores del Banco Central antes de firmar una carta de intención para conceder un crédito de 300 millones de dólares para la reestructuración del sistema bancario privado. Como es evidente, este tipo de acuerdos con el fondo y sus condiciones impuestas para poder acceder a esos recursos obviamente generan unas condiciones que muchas veces van en contra del desarrollo de estos países que se encuentran en crisis. Es claro que cuando hay un ejercicio de esta categoría, todo este desarrollo económico al final de cuentas termina por agobiar y en muchas ocasiones acrecentar la crisis que ya de por sí es bastante dura al momento en que estos países acuden a este tipo de organismo. De tal suerte que cómo no pensar, obviamente, que muchas de estas recomendaciones terminan por agudizar crisis de esta categoría. Es algo inverosímil lo que manifiesta el profesor Gamba. Natalia, los organismos como el Banco Mundial y el mismo FMI nos encargamos de proveer el dinamismo económico y no nos vemos como salvavidas, sino como ente dinamizador de disciplina económica y fiscal, con un amplio rubro de ayudadores, pues tenemos un gran equipo de especialistas con una gran experiencia que se encargan de asesorar y desarrollar medidas y estrategias que permiten el dinamismo de los mercados y además reactivamos las economías a través del desarrollo de los proyectos. Las políticas económicas implementadas por el BM en caso de las diferentes crisis y que sufrieron un tropiezo fueron entorpecidas por entidades privadas que buscaban un beneficio propio y no del bien común. Ahora, también cabe resaltar que el BM busca aportar estrategias económicas que permitan contrarrestar los daños en las diferentes esferas del desarrollo que tienen los países y así como anteriormente se vienen consecuencias por implementación de estrategias antiguas para periodos actuales y fue una decisión desacelerada. También hay casos de éxito como el financiamiento de 12.000 proyectos de desarrollo mediante préstamos tradicionales, créditos sin interés y donaciones que han ayudado a dinamizar la economía en muchos países y reducir las problemáticas sociales. Ahora también recordemos que no siempre se debe ver lo malo cuando las buenas acciones son mucho mayores y de mayor impacto. Lo invito a usted y a todos los que nos ven que lean nuestros informes y revisen nuestro trabajo para que se den cuenta que sacar conclusiones a priori es una falacia. Gracias por sus intervenciones. Ahora, profesor Gamba y doctor Funes, ¿qué opinión tienen sobre la siguiente afirmación? Los técnicos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no realizan un trabajo profesional adecuado. Natalia, esta es una pregunta muy interesante y por cierto muy pertinente en la línea discursiva en la cual nos encontramos. Efectivamente, los técnicos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional muchas veces no realizan un trabajo profesional y adecuado por su posición de ignorancia respecto a las dinámicas de los países y la misma burocracia al interior de estos organismos multilaterales. Son tan diversas, son tan complejas estas realidades que no se puede pretender en un ejercicio serio colocarlas como un referente de regla que se cumpla en todas las circunstancias. Caso claro es el de la crisis de los años 80 en América Latina, que presentó una fuerte inflación debido a un déficit público y unas políticas monetarias laxas, por lo que el Fondo Monetario Internacional impuso austeridad fiscal y política monetaria más estricta, condición previa para que los países quienes habían solicitado ayuda al Fondo Monetario Internacional recibieran dicha ayuda. El problema de América Latina, en voz de los expertos, era más orientada o fundamentada en las malas decisiones de un gobierno imprudente ante las correctas decisiones en la materia o en materia económica.
Estas mismas recomendaciones fueron impuestas por el fondo en la crisis de Tailandia en 1997. Recomendaciones absolutamente equivocadas porque las circunstancias de los países del este asiático ya habían sido referenciadas de manera distinta. Y al usar estas recomendaciones en realidades tan distintas, tan diferentes, pues obviamente el problema se acrecentó, la crisis creció. De hecho, el problema no era la imprudencia del gobierno en el caso de los países del este asiático, más bien sino de un sector privado, en especial los banqueros y prestamistas, que encontraron en el caso del sector de la finca raíz una oportunidad de enriquecimiento que llevó consecuentemente a una burbuja económica que llevó a la crisis y al traste de un esfuerzo importante que años atrás estos países llevaban. Entonces uno cómo no podría llegar a pensar que es absolutamente equivocado el trabajo y poco profesional y adecuado que llevan a cabo estos equipos técnicos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Bien, en cuanto a los argumentos del profesor Carlos, estoy completamente en desacuerdo y me parece que son apreciaciones indebidas al emitir juicios de valor de esa magnitud. Pero en fin, motivo de este debate no es entrar en controversia, sino construir con el fin de mejorar cada día más en beneficio de los países, del comercio internacional, de las políticas económicas y por supuesto de las instituciones internacionales. Ahora bien, en lo que tiene que ver en nuestra jurisdicción para América Latina y en particular para el Cono Sur, siendo yo el director ejecutivo para Chile del Banco Mundial, puedo argumentar que todos nuestros empleados al momento de ser contratados presentan un proceso de selección riguroso que permite determinar cuáles son las habilidades duras y blandas que cada colaborador posee. Es por eso que estas dos habilidades no son excluyentes la una de las otras, sino son complementarias para el buen desempeño y logro de las metas de la organización. Por lo anterior, esos procesos de selección rigurosos permiten que los colaboradores conozcan de primera mano la realidad de los diferentes escenarios que existen en cada país, de acuerdo a sus propias necesidades. No es cierto lo que argumenta el profesor Carlos, que se presenta una arrogancia, ignorancia y una burocracia de estos colaboradores del Banco Mundial, los cuales son grandes economistas con experiencia acreditada y real, que no permiten pasar de alto las necesidades de cada país miembro en concordancia con los lineamientos de los diferentes organismos multilaterales. Hay que tener presente que cuando observamos un presunto incumplimiento o actuación que entorpezca el desarrollo normal de los objetivos y metas que tiene a cargo cada colaborador, este es llamado por su jefe inmediato con el fin de hacer una retroalimentación para mejorar la situación problemática. En caso de que ese colaborador esté renuente a mejorar y los cambios no sean positivos, es separado del cargo por incumplimiento de su contrato. Esto para hablar un poco de los procesos internos de la organización. Muchas gracias, doctor Pedro, pero el tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, es importante resaltar que existen procesos para la selección de los colaboradores que realizan las tareas en los países miembros y que a pesar de las dificultades presentadas en la década de los 80 y 90, hoy en día con la apertura del conocimiento, rigurosidad de los procesos de selección y las experiencias vividas, estos técnicos realizan trabajos adecuados en los países intervenidos, se formulan políticas de acciones no de manera general, sino concreta y específica al país que lo necesita. Es indudable que este tipo de diálogo, llevado a estas alturas con seriedad y visión de progreso, como hoy muy bien lo podemos evidenciar, permite que los ciudadanos del común puedan tener una mayor claridad. A todos los asistentes, muchas gracias por haber asistido y por estar pendiente de nuestro programa El Ojo Visor.